Cada año, millones de pacientes sufren lesiones o mueren a causa de una atención poco segura y de mala calidad. Muchas prácticas médicas y riesgos relacionados con la atención sanitaria se están convirtiendo en problemas importantes para la seguridad de los pacientes y contribuyen significativamente a la carga de daño por atención poco seguras. Hoy en Buena Salud conoceremos algunas de las situaciones más preocupantes en relación con la seguridad del paciente. Quédese con nosotros. Bienvenidos. Soy Bárbara Escalante. Iniciamos. Seguridad del paciente. La seguridad del paciente es una disciplina de la atención de la salud que surgió con la evolución de la complejidad de los sistemas de atención de la salud y el consiguiente aumento de los daños a los pacientes en centros sanitarios. Su objetivo es prevenir y reducir los riesgos, errores y daños que sufren los pacientes durante la prestación de la asistencia sanitaria. Una piedra angular de la disciplina es la mejora continua basada en el aprendizaje a partir de los errores y eventos adversos. La seguridad del paciente es fundamental para prestar servicios sanitarios esenciales de calidad. De hecho, existe un claro consenso de que los servicios de salud de calidad en todo el mundo deben ser eficaces y seguros y estar centrados en las personas. Además, para que los beneficios de una atención sanitaria de calidad sean efectivos, los servicios de salud deben prestarse de manera oportuna, equitativa, integrada y eficiente. Para velar por la ejecución exitosa de las estrategias de seguridad del paciente, se necesitan políticas claras, capacidad de liderazgo, datos para impulsar mejoras en la seguridad, profesionales sanitarios calificados y la participación efectiva de los pacientes en su atención. Reconociendo que la seguridad del paciente es una prioridad sanitaria mundial, la Asamblea de la Salud adoptó una resolución sobre la seguridad del paciente que respalda el establecimiento del Día Mundial de la Seguridad del Paciente que los Estados miembros celebrarán anualmente el 17 de septiembre. La finalidad del Día Mundial de la Seguridad del Paciente es promover la seguridad del paciente, aumentando la concienciación e implicación de la opinión pública, mejorando la comprensión mundial al respecto y trabajando a favor de la solidaridad y la acción mundial. Bienvenidos a Buena Salud, soy Bárbara Escalante y como usted ya lo vio al inicio del programa, vamos a tratar un tema que poco se habla. Me refiero a la seguridad en el paciente. Y en el estudio para hablar sobre este tema se encuentran los doctores, el doctor Ariosto Bastar, quien es traumatólogo. Bienvenido, doctor. Muchas gracias. Y el doctor Luis Eduardo García, quien es médico internista. Doctor, bienvenido. Gracias, mucho gusto. Vamos a empezar primero con la definición, el concepto de salud, doctor Luis Eduardo García. ¿Por qué no nos define primero respecto a esta definición de salud? Sí, gracias. Usamos una definición, está acordada, se estudia, se maneja. Ya en otras ocasiones hemos tenido oportunidad en estos programas de mencionarlo. Ahí va directamente. Es el estado de bienestar físico, mental y social, no nada más la ausencia de la enfermedad. Estos son los puntos importantes, ¿no? Algunos mencionan esto como algo utópico, pero sirve, y aparte lo tenemos que usar. O sea, nosotros como médicos tenemos que basarnos en algo para definir qué es salud, qué es saludable y qué no. Seguramente deben haber escuchado que el tomar tal, hacer tal cosa es saludable. No debería ser algo ambiguo ni caprichoso, sino está demostrado que el hacerlo en cierta cantidad de tal forma se relaciona con estadísticas o algo comprobable a la salud, es decir, al bienestar físico, mental y social. A eso le llamaremos saludable. No debe ser algo ambiguo. No ¿Es nada el más bienestar integral de un ser?
Sí, sí, y qué bueno que lo mencionan porque vamos a recordar esos tres elementos: físico, mental y social. Se tiende a olvidar. Y el primero es fácil, ¿no? Lo físico, ¿no? Mi cuerpo, el cuerpo que tengo aquí, dependiendo de las ideas religiosas que tengamos. Algunos lo consideran solamente un recipiente. Para otros será todo lo que hay en este mundo, pero tenemos el cuerpo. La mente también es otra, aunque está ubicado, relacionado con el cerebro, también ya lo interpretamos como algo más allá del cuerpo. Y lo social es lo que se vuelve más difícil de entender, y aquí es donde voy a aprovechar. Esa es la oportunidad que tenemos nosotros aquí de interactuar con profesores universitarios y todo tipo de personas, y platicar en la consulta y discutirlo. Esto parece muy filosófico, y yo podría determinar, esto lo he discutido con varios. No puede haber una persona saludable en un ambiente insalubre. ¿Sí? ¿Sí? Dicho de otra forma, sí, no puede haber una persona saludable completamente bajo esta definición en una familia donde tienes a alguien que no tiene salud. Okay. Por eso podemos concluir que debemos ver a la salud desde por lo menos desde la unidad de la familia. ¿Sí? ¿Podemos estar 100% saludables? Como mencionaba, utópicamente, esa es una de las críticas que han dado a esta definición. En la utopía, al menos dentro de la unidad de la familia, podría ser. Okay. Pero ya a nivel mundial, pues no, porque cuando el mundo va a estar... Si nos consideramos una sola comunidad en el mundo, pues ahí sí está bastante difícil, ¿no? Que sería un ideal y sería una utopía. Pero al menos en un momento de la sociedad o en un momento de la familia, podría lograrse la salud completa. Habla acerca de la familia, entonces no podemos hablar sobre individuo cuando decimos estamos bien de salud. No, parece que sí, pero no. Y hay varias formas de mostrarlo. Nosotros médico internista, yo soy que tenemos pacientes, atendemos en el hospital. Los atendemos en los peores momentos. Sí. Ahí nos queda clarísimo que no. Yo cuando voy al hospital no veo nada más a un paciente. Siempre va a ver a la familia, siempre está. ¿Sí? Entonces, para mí no existe. Yo veo a un paciente y veo a su familia. No lo veo, nunca puedo verlos por sí mismo, por separado. En el caso del doctor, que va más hacia lo quirúrgico, quizá pareciera que ellos manejan más el cuerpo, pero aún así tienen interacciones con la familia, ¿no? Y ahora bien, hablando también de la familia y algo que tiene también mucha relación, me refiero a la cultura. Como tabasqueños, mexicanos, ¿qué relación tiene la cultura con la salud? Definitivamente como la percibimos. Para empezar, ¿no? ¿Qué percibimos de qué es la salud? De nuevo, por eso es importante que nos pongamos de acuerdo qué es la salud. Recuerden que nosotros exponemos cuál es el concepto acordado por la OMS, cuál es el que vamos a manejar, y ahí vamos a trabajar. Es decir, por ejemplo, en los servicios médicos, el modelo está dirigido a la familia, por lo que acabamos de decir. No me puedes decir que todas las personas que viven en la casa donde hay alguien que tiene un problema relacionado con la alimentación, nadie está sufriendo por esas consecuencias, claro, ¿no? No tendrá enfermedad, pero no puede decir que es saludable. Pero tiene un estrés, tiene un impacto psicológico con esa Empezamos persona, ¿no? Por ahí, pero no nada más, porque no nada más compartimos las emociones y el ambiente, compartimos también responsabilidades. Dos, podemos irnos desde lo mental, vámonos hacia lo más biológico. La alimentación, y en la alimentación está uno de los secretos mejor guardados, es la famosa microbiota. ¿Qué es la microbiota? Es la comunidad de bacterias, no nada más bacterias, de microorganismos que son simbióticos con nosotros. No nada más conviven. Los necesitamos para vivir, ¿bien? Y entonces esa se modifica, se mantiene por lo que como y por quienes interactúo. Entonces tengo más microbiota que interactúa con mis cercanos que con otras personas.
Esos son diferentes niveles de interacción. También está la interacción emocional, ¿no? Si no me siento bien, si emocionalmente no estoy bien, obviamente va a modificar el estrés emocional. Casi no me meto en ese porque ese es el más directo, ¿no? Sí. Si yo tengo que cuidar todos, y infortunadamente la mayoría de las familias aquí tiene a alguien enfermo y sabe lo que significa acompañar a alguien. Por ejemplo, pacientes que tienen a alguien en hemodiálisis, hay quienes tienen que dedicar 6 horas del día en el que van a ir a hacer la sesión. Lo tienen que acompañar, tienen que hacer el viaje, tienen que ir a la sesión de hemodiálisis, tienen que esperar ahí y de ahí de regreso. Entonces la interacción es fuerte. No, ¿cómo es posible que se pueda pensar en la salud individual? Concluyendo un poco su comentario, doctor, entonces no podemos ver como bienestar o buena salud como un individuo, sino como cercanos, como familia, como núcleo familiar. Con esto nos vamos al primer corte promocional, pero continuamos con el doctor Ariosto Bastar, que también nos va a platicar acerca de esta perspectiva entre la cultura y la salud. Soy Bárbara Escalante, esto es Buena Salud. Regresamos. Dichos y hechos. Lo peor no es cometer un error, sino tratar de justificarlo, en vez de aprovecharlo como aviso provisional de nuestra ligereza o ignorancia. Ya estamos de regreso en Buena Salud y estamos hablando sobre la seguridad en el paciente y quedamos en que el doctor Ariosto Bastar, quien es traumatólogo, nos va a platicar acerca de esta relación también entre la cultura, como tabasqueños, como mexicanos, con la salud, con este bienestar. Doctor, ¿qué tal? Bienvenido. Muchas gracias. Antes que nada, lo que debemos de saber que tenemos que hacer una síntesis de lo que es el paciente. Un paciente no es un fémur, no es un vaso, no es un hígado, no son un par de ojos, no es un dedo lastimado, sino es un conjunto de emociones y sentimientos, de cultura, de tradiciones, de sueños. Es un conjunto y hay que sintetizarlo para poder tratar al paciente de manera adecuada. Lo que decía el doctor Luis tiene toda la razón. Hay que restaurar la familia, es uno de los principios número 1. ¿Por qué? Porque está demostrado, nosotros somos médicos clásicos, nosotros hacemos ciencia, en la ciencia solo hay hechos y evidencias, y está demostrado que el paciente lo que siente de sí mismo y piensa de sí mismo repercute en su salud. Por ejemplo, cuando el paciente es neurótico, cuando un paciente es personalidad alfa, es dominante, es hostil, es arrogante, tiene un mayor riesgo de enfermar que el paciente que es un poquito más tranquilo. Cuando el paciente es pesimista, tiene mala percepción de sí mismo, hace enfermedades autoinmunes o cáncer, pero cuando el paciente no tiene paz interior, desarrolla afecciones del aparato locomotor y puede enfermar mucho más. Como ven, prácticamente está incidiendo el estado emocional sobre su salud física. Nosotros no debemos hacer medicina para una molécula o para un determinado punto. Nosotros hacemos medicina para todo el complemento del paciente. Si el paciente, por ejemplo, cuando ustedes escuchan de la contaminación que menciona el doctor correctamente, nosotros vemos que hay contaminación en el ambiente, eso te enferma. Pero la contaminación que es emocional que está en tu hogar te enferma mucho más. O sea, damos cuenta que en realidad cuando el paciente están en conflicto, están peleando, regularmente los hijos tienden a enfermar mucho más que los que no pelean. Por ende, nosotros debemos como médicos despertar el potencial interno de curación. Así como el paciente es capaz de enfermarse, también es capaz de curarse. Nosotros debemos promover todo eso a través de cómo. Con el amor es terapéutico, debemos hacer que se hablen con cariño, que se vean con amor, que no sean hostiles, que nosotros no venimos a la vida a tener, si venimos a hacer. Ahorita todo el mundo quiere tener un carro, quiere tener beca, quiere tener colegiaturas, quiere tener 1000 cosas, pero nosotros venimos a hacer. ¿Y cuál es la manera de ser feliz? Ser como uno es. No necesitas demostrar algo para que tengas mucho.
Esto en medicina nos sirve porque los pacientes que tienen un mejor afrontamiento a una enfermedad, independientemente que el paciente piense que la enfermedad le cayó del cielo o no, el paciente va a salir mucho mejor si tiene un mejor afrontamiento. ¿Cómo lo maneja, no? La manera en que lo maneja Claro, el paciente, el afrontamiento. pero también quienes los rodean, porque eso también puede afectar. Claro. Sí, Aunque el desde paciente luego. pueda estar con esa fe, Sí. con ese buen ver o esa buena energía, podríamos llamarle de esa manera, si quienes le rodean, que normalmente son las personas directas, su familia, no están bien, ellos tampoco van a poder continuar. Claro, diste muy bien en el punto. Mira, lo que uno piensa de sí mismo lo termina siendo. Sí. Por ejemplo, si tú piensas que eres un lupus, ya estás perdido. O sea, si tú La mente es piensas, poderosa. así es. El afrontamiento positivo hacia las cosas. Las enfermedades no son nada más porque te caen del cielo, porque estás de malas o de buenas, sino simple y sencillamente se alteró algo en un proceso, que estamos para ayudarlo en ese proceso que está llevando. Pero simple y sencillamente no podemos hacerlo solo. La salud como tal no es una responsabilidad de los médicos, no es una responsabilidad del Estado o del gobierno que dice, no es una responsabilidad del seguro que tenga que decir la seguridad social que tenga, sino la responsabilidad es de uno. Uno tiene que ser responsable de su propia salud. Uno puede hacer mucho con muy poco. ¿Cómo? Cuidando su alimentación, porque obviamente la alimentación es base. Básico. Eso es básico, lo que le metes al carro es con lo que te vas a poder curar. No te vas a poder curar si no le metes algo para que se pueda curar. Y ahorita, con lo que pasó en esta pandemia, que lo vimos muy detenido con lo de las vitaminas D y Exacto. lo poderoso que puede ser una vitamina, que puede ser que no pegue el hueso, que no pegue la piel. Y el problema es que luego va creando otros arrastres. El paciente debe ser consciente que su estado emocional es sumamente importante para su salud. Es casi a la par de su estado físico. ¿Por qué? Porque si está bien emocionalmente, va a tener un mejor afrontamiento, va a tomar menos medicamentos, va a tener menos dolor. A veces nosotros pensamos que tener un reflujo es simple y sencillamente porque se me regresó algo, ¿no? A veces es por algo que no podemos digerir de otra manera. El dolor no solo es una expresión de que me golpeé, sino es una expresión de que no hay algo que no pueda sacar de otra manera. Por ejemplo, como siempre le digo a los pacientes, cuando el paciente, tú estás enojado, vas enojado por la vida, te chocas con algo, te golpeas el dedo, el dolor va a ser infernal. Sí. Pero si vas tranquilo y vas pensando bien, te pegas normal. O sea, todo uno lo va somatizando, lo va haciendo diferente. Aquí lo importante es, para intentar mejorar la pregunta que le hiciste al doctor hace tiempo, hace ratito, de si hay un 100% de efectividad restaurando todo, yo creo que sí. Sería una pena que no fuera así. Yo creo que podemos estar bien entre las mayores cosas. Digo, hasta teniendo una enfermedad que no dependa tanto de nosotros, la mayoría depende de nosotros, yo creo que sí, podemos restaurar completamente al 100%. Doctor García, ahora bien, ¿cuáles son esas responsabilidades u obligaciones, primero del paciente, o usted qué me recomienda, primero del médico? ¿Quién es el primero que debe tener estas responsabilidades u El obligaciones? individuo. Como el médico también es parte de la sociedad. Entonces ahora ya no vemos pacientes y médicos, sino simplemente estamos entre los dos. Ya no sé si lo comentamos aquí o entre el programa, pero finalmente todos tenemos la capacidad de ayudar. Okay. Y la medicina es solamente una manera especializada de ayudar. ¿Sí? Entonces, de hecho, hay algo interesante sobre el arco del médico, de cuál es el acto médico, pero finalmente todos podemos actuar, podemos aprender de la ética del médico, que es ayudar, ¿no? Bueno, entonces, los médicos somos individuos, somos parte de la sociedad y es un sistema. La salud es colectiva, todos tenemos que contribuir para la salud. Como individuo, de nuevo, está mi cuerpo, que si le rascamos un poquito más y nos ponemos a hablar más, nos vamos a dar cuenta que tampoco está tan definido, ¿eh? Pero bueno, ese es otro tema. Pero vamos a suponer que sí tenemos nuestro cuerpo, ¿no? Ese queda claro. Nuestra mente ya no queda tan claro, porque a veces entre parejas, entre conocidos, se cruzan las ideas. Algunas veces, oye, lo dijiste tú, lo dijo tal, de quién fue la idea, quién sabe.
y ya en la sociedad ya de plano no sabemos ni dónde empezamos ni dónde terminamos. Bien, entonces creo que eso debe dejar claro que la salud es responsabilidad de todos, porque ya dijimos que incluye todos esos niveles, y lo que tenemos que hacer es contribuir para ese ambiente, ¿sí? Nosotros vamos a tener nuestra enfoque. Sí me corresponde cuidar estas manos. ¿Qué hacen estas manos? Ahí es donde viene lo de la mente, que es muy poderosa, porque es nuestra principal herramienta. Sí. Y si no la aprendemos a manejar, nos va a llevar a problemas, ¿sí? Es como un auto potente que si no sabes cómo frenarlo, con la pura inercia se vas y te estampas. Eso, como estaba escuchando al doctor Ariosto, dije, esto sirve de marco para hacer entender para qué nos sirve ir, no nada más ir al psicólogo, pero el psicólogo nos puede ayudar a manejar esa máquina poderosa, no nada más el psicólogo mismo te puede decir, hay otras formas, está la misma cultura, dentro de la misma cultura hay maneras de controlar la mente y de aprender a usarla, ¿sí? Entonces tenemos nuestro cuerpo, tenemos la mente para poder interactuar con la sociedad, y entonces responsabilidades, conclusión, responsabilidades, hacerme cargo de lo que hago, de las consecuencias que tengo de aventar esto, por qué lo aventé, para qué lo aventé, eso está en la mente, y recordar de que si lo aviento yo sé que a alguien le va a caer, entonces eso ya es mi aspecto social. Sería congruencia, responsabilidad y control de emociones para la interacción entre la sociedad. Entre la sociedad. Esa sería la principal responsabilidad, aceptarse como parte del sistema, que si veo que los demás están enfermos, a mí también me puede pasar, y si no me está pasando, ¿por qué a mí no? ¿Y cómo le puedo ayudar? ¿Y qué papel estaré yo teniendo en esa Ser empáticos enfermedad? También, totalmente. Exactamente. Vivimos rodeados de personas a cada metro y metro, ¿verdad? Cada centímetro, entonces tenemos que ser empáticos con ellos y con nosotros mismos también, doctor. No sé si hay tiempo. Vamos a un corte promocional, pero enseguida regresamos. Tenemos mucho que hablar sobre esta seguridad del paciente. Regresamos, está usted viendo Buena Salud. El mundo de la medicina. Los errores de mediación son una de las principales causas de lesiones y daños evitables en los sistemas de atención sanitaria. Se estima que en todo el mundo el costo asociado a los errores de mediación asciende a $42 millones anuales. Las infecciones relacionadas con la atención sanitaria afectan a 7 y 10 de cada 100 pacientes hospitalizados en países de ingresos altos y países de ingresos bajos y medios, respectivamente. Los procedimientos quirúrgicos poco seguros provocan complicaciones en hasta el 25% de los pacientes. Anualmente, casi 7 millones de pacientes quirúrgicos sufren complicaciones significativas, de los que 1 millón fallece durante la intervención o inmediatamente después de ella. Los errores diagnósticos afectan aproximadamente el 5% de los adultos que reciben atención ambulatoria, y más de la mitad de estos errores pueden llegar a causar daños graves. La mayoría de las personas se ven afectadas por algún error de diagnóstico a lo largo de su vida. Ya estamos de regreso en Buena Salud y estamos hablando sobre la seguridad del paciente, y el doctor Luis Eduardo García, quien es médico internista, nos va a seguir platicando un poco de este tema para concluir y cambiar el subtema. Exactamente, ya para concluir, vamos a concluir. Entonces comentaba como la seguridad vial. Entonces todos quisiéramos que no haya nadie atropellado, no haya accidentes, pues sabemos que todos tenemos que cooperar para ello, tenemos que seguir las reglas, tanto como los automovilistas que tienen que respetar que hay un paso de cebra y dice claramente el peatón es primero. Es primero. Significa que no importa lo que pase, si estás en una vía de baja velocidad, si alguien está pasando, lo respetas y punto. No te preguntas qué pasó, por qué hiciste, no. Y así también para el peatón, si estás en alta velocidad y está el puente, pues tienes que usar la seguridad, claro, porque ese es el objetivo, la seguridad. Entonces, ya con ese ejemplo, ahora sí,
nos vamos a qué pasa con la seguridad del paciente. No sé, nada más doy un dato sobre el hospital. Está desde el escandaloso estudio que menciona que es la tercera causa de muerte en Estados Unidos, los errores médicos. Está bien, eso hay quienes lo dicen, eso es demasiado. Bueno, en la OMS pueden encontrar que por lo menos 1 de cada 10 de los pacientes que están internados van a tener algún daño. Por lo menos 1 de cada 10. De ahí viene el programa de seguridad del paciente desde la OMS, desde la Organización Mundial de la Salud, desde el reconocimiento de que estás en el hospital, estás expuesto a daño. Ahora, ¿cómo lo hacemos más seguro? Esos son protocolos para evitar los errores. Los errores no nada más vienen del personal médico, no nada más vienen del personal del hospital, que no todos son médicos, también viene de los acompañantes, administradores en el hospital, el paciente mismo. Pero que también, ¿qué tan impactante puede ser un pequeño error en este ámbito de la salud, de la medicina, cuando se toma, podríamos decir, una decisión errónea? ¿Y cuáles son las consecuencias a comparación de alguna otra cosa que no se está jugando con la vida del ser humano? Bien, definitivamente en esta situación crítica, ¿sí?, que ahí es donde está el concepto de prevención, evitemos estar en esa situación crítica. Esa es la primera regla, ¿no? Antes de llegar al hospital, tienes que hacer toda una tarea. Tendrías que haber cuidado tu salud, ¿sí? Y si te enfermaste o te expusiste a algo, que lo haya valido la pena. Y ese ya es otro tema. ¿Valió la pena haber arriesgado la salud? Y ahí está el primer error, y esta es una situación crítica que te pone en riesgo de un error y puede ser fatal, o puedes perder algún miembro o puedes perder alguna función. Creo que alguno de los otros errores que me atrevo a decir son los medicamentos utilizándolo de manera inadecuada. Es decir, a veces nos automedicamos y aquí el doctor Ariosto Bastar nos va a hablar acerca de un poco de esto, que es tan importante, claro, y que lo hacemos, creo que todo el mundo lo hemos hecho y me incluyo. Sí, es muy común. Uno, en Estados Unidos empezaron a analizar todos los servicios de salud en un programa muy famoso, lo publicaron de hecho, la publicación se llama "To Err is Human", el error es humano. Analizaron prácticamente en los mejores hospitales del mundo acerca de qué morían los pacientes. Los mejores hospitales del mundo están en Minnesota y están en Alemania, son 2 de los hospitales más grandes. El de Minnesota es la Mayo Clinic. Regularmente, y en el de Harvard también, en el General Hospital, regularmente ellos hacían el 50% de las autopsias de qué moría el paciente. Se dieron cuenta aproximadamente que 75% murió de otra causa totalmente diferente a la que estaba tratado. Y estamos hablando había llegado inicialmente de lo que estaba tratado. O sea, si estaba tratado por una cosa, moría por otra. Y eso fue muy impactante. Hicieron varios artículos qué es lo que estaba pasando, que la medicina no estaba funcionando, porque obviamente ellos tienen muchísimo más tecnología y muchas más facilidades para hacer estudios generales a los pacientes. Nosotros no tenemos esa tanta facilidad. ¿Qué pasa? Nos estamos dando cuenta que los medicamentos no son curativos. Los medicamentos hoy en día, a como lo quieran llamar, son una causa de muerte a nivel mundial. Está entre las primeras, o sea, significa que la receta médica mata más pacientes que cualquier otra cosa. Solamente el infarto y el cáncer están arriba, pero de ahí en fuera es muy potente. ¿Qué pasa? Que son asesinos silenciosos. No se va a dar cuenta en ese momento, va a pasar muchas causas hasta que logre pasar. No se involucra que el médico sea un asesino o sea alguien malo que está prescribiendo. Obviamente intenta ayudar. Obviamente ningún médico amanece de que yo soy malo y voy a hacer un daño intencional, no. O sea, lo que pasa es que también el paciente, ahí entra la responsabilidad del paciente. Por ejemplo, el antiguo lema o el antiguo argot que decían los pacientes es que el medicamento es para siempre. Oye, no existe nada para siempre. Así es. Pero ¿qué va a pasar si existe para siempre? El paciente, el típico, parece una parodia, pero es realidad. Nosotros lo vemos. Digo, el doctor es internista, él lo puede cerciorar. Sí. A los diabéticos
diabéticos que están descontrolados, que son obesos, sabiendo que está obeso ya está descontrolado. Está descontrolado, diabético. ¿Y qué hace? Se toma una pastillita para poderse comer los tacos y la Coca-Cola. Y sin embargo le pase mal y le va a reclamar al doctor. Y le ha pasado, ¿eh? Claro. O sea, y nos ha pasado a todos. Y nos ha pasado y lo van a reclamar. Pero doctor, es que yo no mejoro. Y dices, Es que creo que vemos el medicamento como nuestra llave para la solución de nuestro problema. Claro. Cuando no es así, es una ayuda, ¿no? es que hoy en día nosotros, las industrias farmacéuticas están diseñadas, tienen millones de pesos para poder cambiar de opinión, o sea, a cualquier experto. Obviamente le pagan congresos, o sea, 1000 cosas tienen que hacer, ¿no? Ahí influye. El también. punto es que nosotros, por lo menos lo que intentamos hacer desde nuestra trinchera, que es donde podemos defender, es cambiar eso. No basar una medicina en la farmacodependencia, que se involucra no basar una medicina en químicos o en fármacos que te hagan efecto nada más y que cuando se te vaya el efecto vas a volver a la misma circunstancia en la que estabas. Digo, para que llegue a ese momento, no nada más depende de la propia prescripción de medicamentos que nosotros demos. Porque obviamente un paciente crónico degenerativo va a tomar muchos medicamentos. Claro. Y caemos en una gama que se llama polifarmacia, que también eso es malo. Por ejemplo, ¿Qué es la polifarmacia? Polifarmacia es la ingesta de 3 medicamentos o más. Hay pacientes que tienen 22 medicamentos, tienen 10 medicamentos todo el día o tienen 15. Los medicamentos tienen sus efectos colaterales muy marcados, tienen unos efectos que dañan, son totalmente nocivos por un tiempo prolongado. Es más, como mencionamos en el programa pasado, el omeprazol, que está asociado a osteoporosis. El omeprazol, que todo mundo se lo toma para la gastritis, está asociado con osteoporosis y fracturas de fémur. Es totalmente dañino después de tanto tiempo. El problema es que el paciente está en la cultura, ahí entra lo que es la cultura del tabasqueño y la cultura del mexicano en sí, Claro. que es un poco difícil. El problema es que entra en esa cultura de, si no me da medicamentos el médico, no sabe. O sea, el medicamento tiene que darme bastantes medicamentos y O caros. no me voy a curar. Y medicamentos caros para que sirva. Y si no le das un medicamento, serás el mejor médico, pero no va a regresar contigo. Esa es una realidad, que la idea de los pacientes. Digo, uno tiene que explicarle, ir cambiando. No podemos cambiar la mentalidad en 2 meses, tenemos que ir progresivamente. ¿En una consulta? En una consulta no. Porque ahí involucra lo que decía. O sea, nosotros no nada más vemos un órgano, una espalda lastimada, no vemos algo, un diabético, o sea, vemos un conjunto de personas, o sea, que tiene creencias, tiene tradiciones, tiene sueños. O sea, tenemos que englobar y llegarle a eso, tenemos que hacer una medicina sintetizada, multidisciplinaria, para poderlo ayudar con todos los enfoques. Es por eso que hoy en día la tendencia es la baja ingesta de medicamentos. Eso es lo que intentamos llevar para que el paciente sea un ambiente más seguro. Los errores médicos no se dan per se, o sea, no se dan. Nosotros tenemos un lema que se llama primum non nocere, eso es en latín, que quiere decir es primero no hacer daño. Pero si obviamente no contribuyes tú como paciente, pues no hay mucho que hacer. Ok. Doctor Ariosto, rápidamente, estamos hablando también de algo muy importante que es la industria farmacéutica con la ética de un médico. ¿Cómo influye esta industria farmacéutica? Y me voy a ejemplos. Las farmacias que brindan este servicio y que muchas veces como paciente tú prácticamente le dices al médico que te dé un medicamento específico en vez de pues, consultar como debe de ser. Claro, mira, antes que nada, o sea, debemos de saber que hay médicos en nuestro ambiente, hay médicos que son neuróticos. Todos tenemos eso es verdad. problemas, ¿no? Hay médicos que no están contentos con su medicina, hay médicos que nada más piensan en su bolsillo, hay médicos que solo piensan en sí mismos, y eso nos va deshumanizando, no nos va poniendo cerca de la realidad. El problema es, bueno, la ventaja es que todavía somos más los buenos que los malos. El problema está que las industrias farmacéuticas tienen todo blindado para que tú no puedas pensar diferente. O sea, ¿sí me explico? Sí. Los mismos medicamentos son los que usamos toda la vida. Hemos usado los mismos siempre. Van saliendo nuevos por las patentes.
Sí, estamos con las Con patentes. las patentes. ¿Y qué le parece si, regresando de Claro este que corte sí. promocional, Desde luego. abordamos más de este tema que es tan importante sobre el medicamento y Sí, cómo claro. nosotros como pacientes, como individuos, lo estamos manejando, que es un manejo erróneo? Usted está viendo Buena Salud, soy Bárbara Escalante, regresamos. Dichos y hechos. Puede resultar sorprendente que lo primero que haya que pedirle a un hospital es que no cause ningún daño. Estamos de regreso en Buena Salud y estábamos hablando acerca de esta relación que hay entre las industrias farmacéuticas con la responsabilidad del paciente y también del médico. Doctor Ariosto Bastar nos estaba platicando acerca de esto. Vamos a concluir. Claro, aquí lo importante es mencionar que los medicamentos no son buenos ni son malos. Son unas drogas diseñadas para tratar algún mal. El problema, como todo, son los abusos o los excesos. Todo en exceso es malo. Es como platicaba yo con Luis el otro día acerca de cuando le dicen los pacientes, ¿puedo comer una hamburguesa? La hamburguesa no es mala como tal, no es mala ni buena, pero si te la comes todos los días te va a hacer mal, seguro. Claro. Los medicamentos son como tal, el problema son los excesos. Las farmacias elaboraron un programa, precisamente de un médico en las farmacias, para restringir lo que es la automedicación. La automedicación es cuando a alguien le duele algo y se va y se compra la primera pastilla que va y ya, se me quitó. ¿Qué pasa? 3 días después vuelve, más fuerte y otra vez. Ya cuando no puede con su alma es cuando acude a un personal médico. Y también porque nos acostumbramos a ese medicamento, ¿no? Claro. Y, por ejemplo, dice, la tía me lo regaló, o sea, es que me lo indicó mi tío, me lo indicó mi mamá, o sea, me lo indicó todo el mundo menos, o sea, un médico. El que debe. El problema que esto conlleva es que hay una serie de problemas como los antibióticos, que ya ves, vamos a llegar a un lapso donde no hay antibióticos para ninguna bacteria, todas son resistentes. Los analgésicos se van produciendo en gama, son muchísimos que se van saliendo, los antibióticos van saliendo muy pocos. Claro que va a llegar un momento donde nos sobrepase la población de bacterias y no vamos a poder contra ellos, vamos a regresar a la Edad Media. Las farmacéuticas siempre han estado en eso de que agarran a los médicos más importantes, a los líderes de opinión, y les van haciendo todo para que promocionen tal o tal medicamento sobre el otro. Como un pequeño ejemplo, hablemos de las redes sociales, como los influencers, ¿no? Sí. Les hacen patrocinios y ellos son, porque tienen una red de seguidores, y dan a conocer algo. Claro, por ejemplo, nosotros tenemos el omeprazol, esoprazol, isoprazol. Cuando estábamos revisando lo del cuadro básico, había 20 gamas de medicamentos, todos con sol, y decías, oye, pero si el omeprazol sigue siendo tan bueno y el pantoprazol sigue tan bueno como todos los demás, la diferencia es que el pantoprazol te valía 2 pesos y el otro te valía 1,000 pesos, se decía así. Bueno, sí. O sea, es un problema, pero... Y creo que también el hecho de estarnos a veces automedicando, como muchas otras personas, es el hecho de que se quieren ahorrar unos pesos de la consulta, porque seamos también realistas. Claro. A veces el pagar una consulta para muchos o es el medicamento o es ir con un médico. Claro. El problema que nosotros tenemos es que vivimos en un país relativamente pobre, donde la mayoría de las personas gana menos de 20,000 pesos al año. O sea, perdón, 20,000 pesos al mes. O sea, estamos en un país donde si le recetas 5 medicamentos de 1,000 pesos cada uno, ¿Cómo? ya ¿No? o come ¿Cómo? o se lo toma. Sí. Y si se enferman los dos, son 10,000 pesos de medicamentos. ¿De qué va a vivir? Y si son 10,000 pesos que gana o 5,000 como gana la mayoría. Yo me refería a 20,000 porque creo que el 40% de la población gana 20,000 para abajo. O sea, es un problema. Sí. O sea, nosotros no tenemos que hacer una medicina basada en lo mejor que podemos tener, sino en lo mejor al mejor costo, que se llama farmacoeconomía, para que la familia no vaya a dejar de tomar ¿Y sus qué medicamentos. radica todo eso? De lo que usted habla, ¿de dónde viene? O sea, lo que estábamos ya retomando con el tema de la prevención. O sea, no es el medicamento, sino cuál es tu cultura con la familia, con quien te rodea, todo lo que consumes, lo que piensas. Claro. Aprovechando que hablamos de riqueza y pobreza,
Los países ricos en cultura, ricos en salud y en bienestar, en lo que van a invertir es en prevención. En prevención en seguridad del paciente, en seguridad vial, en seguridad social, en seguridad pública, en seguridad de vivienda, en seguridad de empleo. En eso es en lo que invierten. La pobreza está en qué inviertes, no cuánto dinero tienes, en qué inviertes. Entonces, ahí es donde está el punto, la prevención. Tenemos que saber que el cuerpo mismo se va a reparar. En la mayoría de las veces. Los medicamentos ayudan, si los usas bien, en el momento adecuado, así como una cirugía, a un procedimiento, así como el yeso, así como las prótesis, van a ayudar a ese proceso. No hay hueso que un traumatólogo repare por sí mismo. Si los mecanismos de reparación no existen, no hay fractura que se solucione, ¿verdad? Esa es una premisa. ¿Perdón? Así es por eso lo que decíamos, de que ahorita con lo del famoso bicho que nos dio tanto tiempo, para no mencionar su nombre porque ya la gente está estigmatizada con todo esto. O sea, el problema es que nos dimos cuenta de varias cosas que nosotros ya teníamos, que nos vino a sacar. Vamos a llamarle falta de salud, para no hablar de enfermedad. Es una falta de salud, es que no estás completamente saludable, o sea, que físicamente te ves bien. Hemos encontrado, por ejemplo, hay un caso muy famoso, el de Marc Márquez, es un corredor de motos, es un corredor de motos profesional, multicampeón. Él se fractura el húmero y lo operaron en España y todo, y el caso es que tuvo un problema de que no pegó su hueso y lleva 3 o 4 cirugías y no ha pegado, y es un chico saludable que hace deporte, pero tenía un problema de una deficiencia de una vitamina y nadie sabía hasta hace poquito de todo esto. Y no es problema de que quién lo operó, porque si lo hubieran operado en cualquier otro lugar hubieran dicho, no, es que lo operó mal, pero no es así. El problema es que no veas que tú tienes un problema no significa que no lo tengas. Por eso es importante el concepto de salud. El que yo tengo una enfermedad no quiere decir que esté saludable completamente, por eso tengo que revisar, me tengo que hacer la pregunta, ¿soy saludable? ¿En qué invierto mi dinero? ¿En qué invierto mi tiempo? ¿En qué invierto mi energía? ¿En mi mente? ¿En mi sociedad? ¿En mi cuerpo? ¿En qué lo hago? ¿Cuál es el papel de servicios médicos con esta seguridad y esta responsabilidad hacia los pacientes? Sí. Definitivamente nuestra responsabilidad legal directa es de dar buena atención. Ese es el derecho a la atención médica. Y hay protocolos, y hay calificadoras, hay muchas formas, y ahí tenemos que cumplir. Esa es una parte. La otra es hacerle ver a las personas qué es la salud. ¿Qué es la salud? Y atacar esa cultura. Medicina interna se dedica precisamente a atender la mayoría de las complicaciones de las intervenciones. Y todavía hay pacientes que llegan a decirnos, es que ese medicamento lo debo usar todo el tiempo. Nosotros revisamos, o sea, nosotros atendemos a los que llegan complicados con los medicamentos, ¿sí? Y esto lo que me dicen es cierto, algunos médicos dicen, este medicamento es de por vida, sí, para que no lo suspenda usted, no otro médico. Otro médico, si tiene la razón, si analiza el caso, puede decir, no debe tomar ese medicamento, por su seguridad, no debe tomarlo, porque son herramientas. Pero ahí se juntan dos cosas. El mensaje que yo no considero adecuado es decirle a los pacientes que es de por vida, simplemente es indefinido, y la susceptibilidad de la persona de pensar que le están entregando un objeto mágico y que con ese amuleto se va a salvar. Claro. ¿Sí? Tiene que tener las bases de qué es la salud. Ese medicamento le sirve de algo, tiene que trabajar en su salud, ya lo dijimos, en su cuerpo, en su mente y en su sociedad. Y así es como va a funcionar mejor el medicamento y va a ser más seguro. Y de ahí la intervención médica. Entonces, desde los servicios médicos vamos a insistir en esa cultura de salud, de prevención, de fomento. Hay cosas que se nos escapan. Nosotros intervendremos en lo que se pueda en la familia, les daremos las herramientas. La universidad tiene mucho para ayudar desde el aspecto social, desde el aspecto mental. Pero ya el resto del trabajo pues ya es de toda la sociedad, ¿no? Claro, ustedes dan la información, los consejos como médicos, pero también es responsabilidad de nosotros como pacientes y como sociedad tomar esa información y aplicarla. Sí, no sé si hay tiempo de... Sí, claro. Un ejemplo claro que me preocupó hace unas semanas de un paciente que estaba viendo con hepatitis, que por supuesto que no se le dio medicamento, porque las hepatitis, la mayoría no das ningún medicamento, ni uno, si no es necesario.
le pido laboratorios de control y me dice, ¿para qué los laboratorios? Pues para ver cómo se va reparando o cómo va evolucionando su hepatitis. Pero si no me ha dado medicamento, ¿cómo se va a curar? Y yo me quedé, no es posible. No es posible. No tenemos la básica conocimiento de que el cuerpo mismo se recupera, que tiene sus propios mecanismos de recuperación. Entonces, ¿qué piensa la gente? Que Claro. llegamos y construimos órganos. Eso es gravísimo. Ahí estamos hablando también de la cultura, regresamos a la Exactamente. cultura, eso es algo muy importante, cómo Claro. podemos nosotros como sociedad, como individuos, cambiar esta mentalidad, esta cultura de tabasqueños y de mexicanos, porque bien lo hablamos, es que como mexicanos tenemos que cambiar ese chip y creo que es difícil, pero se puede hacer. Yo creo que todo se puede hacer. El cielo es el límite para los sueños. Uno, pensándolo, lo puede hacer posible. El problema está que los médicos a veces hasta recibimos las propias injurias de los pacientes. Cuando, por ejemplo, lo que le pasó, lo que contaba muy bien, los pacientes a veces están predestinados por un proceso cultural de que ellos tomar medicamento es saludable. Eso nos va a costar mucho tiempo quitarlo, pero vamos a empezar a quitarlo. Es lo que estamos intentando hacer. Quizás no en este momento, ni en un día o dos, pero dejar plasmado las bases para que esto pueda llegar a ser. De hecho, antes de esto, antes de la pandemia, ni siquiera hablamos de este tema y a nadie le interesaba este tema. Exacto. Pero después de la pandemia, de lo que nos pasó y lo que nos pudo haber pasado, tenemos que sentar las bases para una nueva medicina. Una nueva medicina tratada en la calidad de que el paciente ya lo trata mal la enfermedad, como para que el uno lo trate mal. Y hay que entenderlos. A veces los pacientes se lanzan con injurias, nos dicen cuántas cosas, pero nosotros tenemos que hacer una medicina basada en la seguridad de él, brindarle el mejor tratamiento, sea lo que él considere o no. Lo peor que te puede pasar es que vaya otro médico y le diga, oye, ¿por qué no le diste medicamento? ¿Qué este medicamento? Pero Claro. eso ya no depende de uno. O sea, uno tiene que hacer su medicina basada en evidencias. Totalmente. Muchísimas gracias, doctor Ariosto. Gracias. Muchísimas gracias, doctor Luis Eduardo García. Fue un gusto estar con ustedes y sobre todo tener este conocimiento que en lo personal, terminando este bloque, me voy con una idea totalmente diferente al tema que habíamos iniciado. A nivel mundial, hasta el 4 de cada 10 pacientes sufren daños en la atención sanitaria primaria y ambulatoria. Hasta el 80% de los daños se pueden prevenir. Los errores más perjudiciales están relacionados con el diagnóstico, la prescripción y el uso de medicamentos. Le invito, por lo tanto, a tomar en consideración lo que han compartido nuestros invitados en este programa. Soy Bárbara Escalante y muchas gracias por su confianza, pero sobre todo por su preferencia. Nos vemos hasta la próxima emisión de Buena Salud. Hasta luego.